Este material ha sido desarrollado gracias al apoyo del Programa Mundial de Alimentos. Te damos una vez más la bienvenida a nuestro ciclo de capacitaciones, donde el día de hoy estaremos viendo el tema número 15, alimentación en situaciones específicas, las hiperlipemias. Quien les habla, la licenciada Pamela Cadena. Y como es habitual, pues estoy muy feliz de poder contar con tu participación una vez más. Echemos un vistazo a nuestro anterior tema. Aprendimos sobre el manejo nutricional para el adulto mayor en relación o asociado al VIH-Sida. En la edad adulta, la prevalencia de infecciones de transmisión sexual, incluido el VIH, es elevado en comparación a otras etapas de la vida. La presencia de enfermedades crónicas no transmisibles puede complicar la evolución clínica. Esto se debe a alteraciones que el tratamiento antirretroviral puede causar en el metabolismo de grasas y carbohidratos. Sin embargo, es importante identificar los signos de riesgo nutricional tanto en la etapa del adulto como del adulto mayor, pues hablamos de la desnutrición o el síndrome de desgaste, anorexia, diarrea, vómitos, fiebre, dificultad para tragar, saciedad temprana o alteraciones del gusto, infecciones oportunistas activas, enfermedades concomitantes, alteraciones de la conciencia, incapacidad de alimentarse solo, es decir, que necesita siempre un apoyo o alguien que le esté apoyando en el momento o en los tiempos de alimentación. Falta de apoyo familiar, situación económica precaria, indigencia, personas que viven solas, o en el caso de adultos mayores, también se puede hacer presente la sarcopenia. Recordábamos que la valoración en cualquier etapa de la vida pues se debe hacer bajo los siguientes parámetros: la evaluación bioquímica, la evaluación dietética y la evaluación clínica. Hablamos de la evaluación bioquímica, pues como es habitual, a través de los análisis y de los datos laboratoriales, pues evaluamos la parte de la hematología completa, el perfil hepático, el perfil renal, la albúmina y proteínas totales, glucosa pre y postprandial, el perfil lipídico, también necesitamos análisis de CD4 y de carga viral. En la evaluación dietética también, gracias a los formularios recordatorios de 24 horas y frecuencia de consumo, pues valoraremos la ingesta alimentaria. Las intolerancias alimentarias también es importante valorar el consumo de té, café, golosinas, comida rápida, frutas, verduras, fuentes de proteína y agua. Los síntomas que interfieran con la alimentación también es importante evaluar mediante la evaluación dietética si existe el consumo de alcohol, tabaco, drogas, aislamiento social, abandono o si también son pacientes que viven en población calle. Se hace una evaluación clínica, los signos de deficiencia nutricional también, como vimos en uno de los capítulos, que te animo a que lo revises, los principales signos de deficiencia nutricional que hallamos a simple vista, a simple valoración, pues ahí tú los puedes encontrar a nivel de la piel, de los ojos, de las manos, a nivel del tronco. Vemos que existen diferentes tipos de déficit de las vitaminas y minerales. Este es el formulario que nosotros utilizamos, donde lo ideal es en el tema del grupo de alimentos, por ejemplo, los cereales, granos, tubérculos, verduras y frutas y lácteos deberían consumirse todos los días. Los huevos y carnes blancas o rojas, pues 2 veces por semana, y los postres caseros ocasionalmente. Lo que nunca se debería consumir, pues están también enmarcados como los alimentos no nutritivos, los jugos envasados, frituras en bolsa, gaseosas o comida chatarra. Te invito a que puedas ir al anterior video y verlo en toda la integralidad del mismo, y de esta manera pues puedas aprender un poco más sobre la alimentación en el adulto mayor asociado al diagnóstico del VIH. Bueno, entramos en materia. El día de hoy veremos alimentación en situaciones específicas, las hiperlipemias.
¿Qué es la hiperlipemia? Quizás se han preguntado o quizás han escuchado este término muchas veces, ¿verdad? Y de repente no se han atrevido a preguntar o quizás ya lo han investigado en el internet. Pues en términos sencillos y concretos, las hiperlipemias es cuando hay demasiadas grasas o lípidos en la sangre. Estas grasas incluyen al colesterol y los triglicéridos. Son importantes para que nuestros cuerpos funcionen, tanto el colesterol y los triglicéridos. Sin embargo, cuando los niveles son muy altos, pueden poner a las personas en riesgo de desarrollar una enfermedad cardíaca o un derrame cerebral, ¿no? Entonces ya tenemos el conocimiento de qué es una hiperlipemia, ¿no? Y aquí en el dibujo pues podemos ver cuando ya estas se salen de control, cuando empiezan ya a acumularse en las arterias y empiezan a formar placas, ¿no? Y ya de esto se puede degenerar en una enfermedad cardíaca y a la larga también en un derrame cerebral, ¿no? Es un riesgo padecer este tipo de enfermedades. Por ello es importante que el día de hoy aprendamos más acerca de este diagnóstico y la forma que podamos prevenir o contrarrestar su desarrollo en nuestro cuerpo. El colesterol que viaja en las HDLs es considerado bueno, es decir, el colesterol en las HDLs es el bueno porque se dirige al hígado para expulsar la grasa por la bilis y posteriormente en las heces. Ayuda, por tanto, a eliminar el exceso de colesterol de las células del organismo. El colesterol malo o LDL se dirige hacia las arterias para formar las placas de ateroma que pueden ocluir a estas y provocar el déficit de riego, ¿no? Lo que veíamos en esta imagen. Los responsables de formar estas placas son el colesterol llamado el LDL, ¿no? Ambos colesteroles, tanto el bueno como el malo, pues aparecen en tus exámenes de laboratorio de manera periódica. Y ahí vemos realmente cómo está tu organismo, cómo está funcionando lo que es tu sangre, a nivel igual de colesterol, cómo están tus niveles de triglicéridos, de colesterol, el bueno y el malo, pues están ahí presentes en tus laboratorios periódicos. Sin embargo, es importante que consideremos entre los diferentes tipos de trastornos de metabolismo de los lípidos. Y bueno, aquí vamos a encontrar tres variaciones. La llamada hipercolesterolemia, la hipertrigliceridemia y también las hiperlipemias mixtas, que es la combinación de las dos primeras. Pues hablamos de la hipercolesterolemia. ¿Qué sucede en una hipercolesterolemia? Pues cuando el aumento de las cifras de colesterol van más de 200 miligramos decilitro, con cifras de triglicéridos por debajo de 200 miligramos por decilitro. En la hipertrigliceridemia se habla de más de 200 miligramos por decilitro con cifras de colesterol por debajo de los 200 miligramos por decilitro. Entonces, estas son las cifras que a nosotros nos dicen cuando hay ya sea una hipercolesterolemia o una hipertrigliceridemia. Como les decía, si encontramos aumentadas ambas cifras, tanto en colesterol como en triglicérido, pues hablamos de una hiperlipemia mixta. Este es un cuadro también que nos ayuda nos facilita los criterios diagnósticos del síndrome metabólico en Latinoamérica, ¿no? Es cuando existe, por ejemplo, en el perímetro de la cintura mayor o igual en 90 centímetros en hombres y en 80 centímetros en mujeres. Más de dos de las siguientes condiciones pues nos dicen que ya la persona va a tener un síndrome metabólico combinado. Cuando existen los triglicéridos elevados, como hablábamos, más de 150 miligramos de decilitro, o el colesterol, el HDL, mayor a 40 miligramos por decilitro. Y la tensión arterial también está mayor a 130 sobre 85 miligramos de mercurio. Y la glicemia en ayuno, ni qué decir, pues es mayor o igual a 100 miligramos de decilitro. Bueno, estos son
criterios diagnósticos que nos avisan que realmente la persona está desarrollando un síndrome metabólico. Entonces, ya sea la hipercolesterolemia o la hipertrigliceridemia, pues juegan un papel muy importante en el tema del síndrome metabólico. Y pues, ¿cuáles son los factores de riesgo? Ustedes se preguntarán, ¿no? O sea, ¿qué hace que la persona desarrolle este tipo de hipertrigliceridemias o hiperlipemias? ¿Por qué se da este tipo de diagnóstico? Pues vemos un factor de riesgo, es la obesidad, es decir, que cuando tú vas a tus controles de nutrición, que la nutricionista te diga, señor, señora, señorita, su estado nutricional, estás con sobrepeso, estás con obesidad, pues hay que empezar a preocuparse, ¿no? Siempre hay que procurar presentar un estado nutricional normal para que de esta manera pues podamos nosotros eliminar este factor de riesgo. Otro factor pues es la falta de ejercicio, ¿no? Cuando no estamos acostumbrados a aplicarnos por lo menos por lo menos 10 minutos cada día y de esta manera ejercitarnos, ¿no? Por lo menos hacer algo de ejercicio, ya sea 10 minutos diarios, 15, 20 o también puede ser o por lo menos 2 veces a la semana. Entonces, otro factor de riesgo para desarrollar esta enfermedad es una dieta rica en grasas. Es importante también mencionar sobre este aspecto que he escuchado a muchos pacientes, ¿no? Que me dicen, no sé por qué yo tengo este colesterol elevado o triglicéridos elevados si yo no como grasas, ¿no? A veces consumimos grasas ocultas y no nos damos cuenta. No necesariamente tienes que consumirte 1 kilo de mantequilla o una crema de leche o qué sé yo, carnes grasosas, ¿no? Con la grasa visible, sino que también hablamos que existen alimentos que tienen grasa oculta, como ser galletas, pancitos, queques, masitas, ¿no? Y muchos de los alimentos que también consumimos, pues tienen una especie de grasas trans, ¿no? Que están registrados en la etiqueta del producto que vas a consumir. Hay también helados que también son ricos en estas grasas trans, ¿no? Entonces, las grasas no solo son los aceites, las mantequillas, las carnes que tienen grasa visible, ¿no? Sino que también hay que considerar las grasas ocultas. Hay quesos que también tienen un elevado contenido de grasa y nosotros los consumimos y no es necesariamente que sea un alimento que tenga la grasa visible, ¿verdad? Entonces, otro factor de riesgo es el escaso consumo de frutas y vegetales ricos en fibra, ¿no? Que en tu dieta diaria usted no está consumiendo las 2 porciones de verduras que se te exige, que se te pide. De la misma manera, las 2, 3, 4 piezas de fruta también que deberías consumir al día, ¿no? Si tú no estás consumiendo estas recomendaciones que te damos, que te hemos venido dando, las pautas, video tras video, pues te tengo una mala noticia, estás ya con un factor de riesgo. Si no haces ejercicio, son 2 factores de riesgo. Y si, bueno, estás con sobrepeso u obesidad, son 3 factores de riesgo. Entonces yo te invito a que realmente puedas tomar conciencia, ponerte la mano al pecho y prepararte verduras. 2 porciones, que sería medio plato plano, ya sea de verduras crudas o cocidas. La predisposición genética también es un factor de riesgo. Es decir, si has tenido familiares con sobrepeso, tú también, o tu mamá o tu papá han sido personas con sobrepeso, tus abuelos, pues ya, no solo con sobrepeso, sino también con el diagnóstico ya de la hiperlipemias, pues ahí tenemos otro más para poner en regla, ¿no? La mayoría de las personas con el colesterol LDL alto, es decir, el colesterol malo, tienen una hipercolesterolemia multifactorial, es decir, que tu colesterol malo esté elevado se debe a muchos factores, no solo a que es una predisposición genética y también a una mala dieta, sino se deben a muchísimos factores. Y el detalle
principal es que también al momento de hacer el diagnóstico, no esperes que te duela algo, ¿no? Porque en realidad esta enfermedad al principio no presenta síntomas. Entonces, la forma de nosotros o de realizar el diagnóstico es a través de un examen de colesterol mediante pruebas de sangre. Y aquí en esta parte pues tenemos que tener en cuenta lo siguiente. Hay antirretrovirales cuyo efecto colateral es el incremento de grasa en sangre. Hablamos del efavirenz, el indinavir, el duovir, el caletra, el ritonavir, la sidobudina, el atazanavir y el TEL, que está conformado por el tenofovir, efavirenz y la lamivudina. Por ello es que en uno de los capítulos igual les recalcábamos mucho en que tu alimentación realmente no tiene que ser un tropiezo para tu tratamiento y tu adherencia al antirretroviral. La alimentación tiene que realmente ser una ventaja para ti. Gracias a unos adecuados hábitos de alimentación, pues tenemos que corregir, tenemos que minimizar lo más que se pueda estos efectos colaterales. Si tú con tu alimentación pues vas a ayudar a tu organismo a no darle, por así decirlo, la materia prima para formar grasa en sangre, pues va a ser una belleza. Pero si tú con tu dieta, con la dieta habitual que has tenido, no vas a ayudar a tu tratamiento, pues a la larga vamos a ver que va a existir un incremento de grasa en sangre. Así que yo te recomiendo, querido paciente, no es como tal el medicamento que va a hacer que tus niveles de triglicéridos suban como tal, sino también esto va a ir acompañado de unos malos hábitos de alimentación, de una dieta inadecuada. Como te digo, no siempre es solamente la grasa visible que te hace subir los niveles de triglicéridos y de lípidos en sangre, sino también más adelante veremos cuáles son estos alimentos pues que nos ayudan a tener este diagnóstico. Bueno, el tratamiento dietético se da de la siguiente manera. Primero, cuando a un paciente se lo diagnostica con ya sea hipertrigliceridemias o hipercolesterolemias, o sea que tienen el colesterol elevado o los triglicéridos elevados, primero se trabaja desde el punto de vista dietético, ¿no? Con apoyo dietético a través de una dieta adecuada y saludable. Cuando ya la dieta no funciona o no genera el efecto que se debería, pues ahí recién el médico te va a prescribir un hipolipemiante, ¿no? Te va a prescribir un medicamento específico para bajar estos triglicéridos en sangre y el colesterol malo también de la sangre también para disminuir. Entonces, el tratamiento dietético en primera instancia es que debemos eliminar de la dieta los ácidos grasos saturados, cualquier fuente de ácidos grasos saturados. Tenemos que elevar la ingesta de ácidos grasos monoinsaturados y poliinsaturados. Y bueno, ¿cuáles son estos ácidos grasos saturados, no? Es decir, si usted directamente no va a hacer caso a la dieta, está demostrado que por cada 1% de incremento en ácidos grasos en el valor calórico total, el colesterol del plasma aumenta en un 2.7 miligramos decilitro. Entonces, lo que queremos es disminuir esas cifras. Entonces, si usted no va a hacer caso a la dieta, pues vamos a tener, en vez de aumentar, pues vamos a estar disminuyendo, ¿no? La ingesta de grasa saturada se relaciona directamente con el riesgo cardiovascular. Los ácidos grasos monoinsaturados son aquellos que nosotros debemos priorizar. ¿Por qué? Porque está demostrado que por cada 1% de incremento en ácidos grasos monoinsaturados en el valor calórico total, el colesterol del plasma disminuye en 1.3 miligramos decilitro, que es lo que queremos lograr. Los ácidos grasos poliinsaturados, que es mayor al 10% del valor calórico total, gracias a la peroxidación de los ácidos grasos poliinsaturados,
pues encontramos en los omega 6 y en los omega 3. Si hablamos del omega 6, pues se encuentra presente en los aceites de maíz, de soya, de algodón, y también en el omega 3 también los encontramos en los pescados de mar que tienen un alto contenido en ácidos grasos poliinsaturados omega 3. Entonces, esto con respecto al tratamiento dietético. Ahora, las recomendaciones quizás tú me digas, ¿y cuáles son esas grasas saturadas o los ácidos grasos saturados que yo debo dejar? Pues esta es una imagen que también nos va a ayudar un poquito a entender cuáles son estas grasas saturadas. Pues una de ellas es el exceso, son perjudiciales, son inflamatorias y aumentan el colesterol. Pues podemos ver que estas grasas saturadas se encuentran en la mantequilla, en las carnes en las carnes que tienen mayor contenido de grasa, en los embutidos, en todo tipo de productos que son procesados y que en la etiqueta lees grasas saturadas o grasas trans. ¿Cuáles son las grasas insaturadas? Pues son aquellas, por ejemplo, hablábamos, ¿no ve? De las grasas saludables, como ser el aceite de oliva, las nueces, las almendras, el aceite de palta o la palta propiamente dicha, los pescados, son saludables para el corazón, el colesterol, la circulación y también son grasas antiinflamatorias. Ahora, hay otro grupo de grasas hidrogenadas que también forman parte de las grasas saturadas. ¿Por qué son? Porque son aquellas que han sido modificadas gracias a la tecnología de alimentos. Son aquellas grasas de manera principal que se utilizan para hacer las donas, para hacer, inclusive muchas veces para fritar papas fritas, para utilizar en todo tipo de productos de pastelería, de masitas, y son muy perjudiciales para el corazón. Son peores que cualquier otro tipo de grasa, pero son muy agradables, les comento. Y aquí tenemos otro cuadro que nos indican cuáles son los tipos y fuentes de ácidos grasos que necesitamos conocer. Los monoinsaturados que decíamos que tenemos que aumentar en un 1%, pues aquí están, ¿no? Es el aceite de oliva, el aceite de palta también, o las paltas y aceitunas, los frutos secos, las avellanas, almendras, los maníes y el sésamo. ¿Cuáles son aquellos ácidos grasos poliinsaturados? Son aquellos conocidos como el omega 3, el omega 6. Dentro del omega 3 pues mencionamos a los aceites de pescado, especialmente a aquellos que son los pescados azules conocidos, ¿no? Dentro del omega 6 pues mencionamos al aceite vegetal, al aceite de girasol, de maíz, de soya, los frutos secos, las nueces, las semillas de girasol y de sésamo. Dentro de este grupo les comento, queridos participantes, que también existen en nuestro medio, no tenemos lo que es el pescado azul. A lo mucho tenemos uno de los pescados, el atún o la trucha, que también nos aportan omega 3. Sin embargo, usted puede adquirir las tabletas de omega 3 de la farmacia como su complemento nutricional para ayudar a bajar el tema de las hiperlipemias y de las hipertrigliceridemias, ¿no? Dentro de los ácidos, de las grasas saturadas y colesterol, pues tenemos las grasas animales, la mantequilla, la nata, los embutidos, el tocino, el jamón. También tenemos los aceites y grasas vegetales, como ser la palma, el aceite de coco, manteca, cacao, la yema de huevo. Y las grasas trans, pues como les decía, ¿no? Algunos productos están siendo elaborados con estas grasas trans. Y yo me atrevería a decir casi la mayoría. La mayoría que ya es un producto procesado, sea galletas, queques, masitas, todo tipo de frituras, pues igual podemos ver que estos productos, por ejemplo, si tú quieres identificar qué es una grasa trans, inclusive hay helados que están siendo fabricados con estas grasas. Hay todo tipo de pastelería, hay cremas, inclusive hay cremas de leche que están siendo incorporados con estas grasas. ¿Y cómo puedes tú identificarlos? Pues estas grasas trans dejan un sabor medio cremoso en la boca. Cuando tú comes, qué sé yo, algún helado y te deja como que la boca medio a sabor a grasita, pues este está hecho con
grasas trans, y por eso hay que tener mucho cuidado, inclusive en escoger qué tipo de mantequilla vamos a comprar, porque hay mantequillas como ser la margarina, está hecho con esta grasa trans, ¿no? Y a veces, muchas veces la margarina también es como un insumo básico para otro tipo de preparaciones. ¿Y cuáles son las recomendaciones dietéticas en este caso? Las recomendaciones dietéticas generales. Bueno, ya sabemos qué tipo de grasas vamos a incorporar en nuestra dieta para bajar lo que es el tema de hipertrigliceridemias y de colesterol malo en sangre. Las recomendaciones dietéticas generales, ¿cuáles son? Pues una de ellas son recomendaciones que según ustedes pues van a ser muy simples, pero si usted no las aplica no va a haber cambios en su salud. Pues como siempre les exigimos o les pedimos que el consumo de alimentos bajos en grasa. ¿Cuáles son estos alimentos bajos en grasa que tenemos a disposición en la naturaleza? Pues aquellos que son granos integrales, frutas y verduras. Usted puede escoger, a veces es visto, ¿no? Personas reacostumbradas a consumir aderezos como ser mayonesa, ketchup, mostaza, ¿no? Y otro tipo de salsas que también tienen estos ácidos grasos trans, ¿no? Por eso son tan agradables. Pero usted puede escoger salsas y aderezos bajos en grasa también al leer las etiquetas. Lea las etiquetas de los alimentos y evite aquellos que contengan grasas trans y las grasas saturadas. Más bien, la defensa al consumidor pues ya se les exige a que en sus etiquetas pues pongan realmente la cantidad, los ingredientes y la cantidad de los mismos que presentan su alimento, ya sea de grasas, de carbohidratos y de proteínas. Pues usted tiene que leer las etiquetas para adquirir cualquier producto del supermercado o de su centro de abasto. Es también necesario pues reducir el sobrepeso con una dieta baja en calorías, ¿no? Y sobre todo esto bajo el visto bueno de un nutricionista y del médico. Más recomendaciones dietéticas generales. Utilice cocciones saludables como ser al horno, al vapor, hervidos o a la plancha. Tiene que dejar por completo las comidas fritas. Disminuye el consumo de carnes rojas, la yema de huevo, leche entera y derivados como ser helados, nata, mantequilla, yogures enteros y quesos grasos. Consuma aceite de oliva. Evite productos de pastelería y alimentos fritos. Incorpore pescados en su dieta de manera frecuente, ¿no? O sea que si vas a disminuir el consumo de carnes rojas, pues aumenta el consumo de pescado. Más recomendaciones. Hay que limitar el consumo de grasas totales que supongan menos del 30% del valor calórico total. 10% de ácidos grasos saturados y poliinsaturados y 15% de ácidos grasos monoinsaturados. Menos de 300 miligramos de colesterol al día. Obviamente esta prescripción que les acabo de describir, pues va a ser bajo el visto bueno de una nutricionista. Por eso es importante que usted, cuando sea diagnosticado de esta enfermedad, pues vaya a un nutricionista y de esta manera pues se le va a hacer su dieta respectiva, ¿no? Restringir los huevos a 2 por semana, ¿no? A 2 por semana simplemente. Si va a consumir pan, arroz, papas, pasta, que sean con moderación y mejor si son integrales, ¿no? Que contengan todavía la fibra. Reducir las grasas al 25% del valor calórico total de la dieta, con 200 a 250 miligramos del colesterol. Mayor restricción de quesos y carne, ¿no? Donde principalmente está la grasa oculta. Reducir las grasas al 20% del valor calórico total con 100 a 150 miligramos de colesterol. También es otra recomendación que hay que seguir, pero esto obviamente se van a traducir en un plan alimentario que te lo va a realizar la nutricionista. La mayoría de las calorías se obtienen de cereales, legumbres, frutas y verduras. La carne y queso desnatado en muy pequeñas cantidades. Más recomendaciones, ¿no? En caso de triglicéridos altos,
es recomendable restringir además azúcares y dulces y alcohol. A veces, o sea, pensamos que el alcohol no nos va a afectar. Pues sí, les comento que sí, el alcohol tiene muchas calorías y estas calorías a veces son calorías vacías que el cuerpo no llega a gastarlas y por lo tanto se convierten y se almacenan en el cuerpo en forma de grasa, ¿no? Entonces hay que hacer ejercicio físico diariamente y vigilar el peso. También se debe controlar el colesterol de la dieta de forma que no pase de los 300 miligramos diarios, es decir, yema de huevo y vísceras. Este control que les acabo de mencionar, obviamente va a ser periódico, cada 15 días. Usted tiene que realmente ir anotando en un registro diario todos los alimentos que usted va consumiendo, de tal manera que nosotros podamos monitorear y ver que usted no se está pasando de esta cantidad, ¿no? Hay que tomar aceite de oliva virgen como grasa principal, alimentos proteicos como ser pescados, carnes blancas de aves. Son recomendables dietas ricas en carbohidratos de absorción lenta, legumbres, pastas, cereales, integrales, verduras y frutas, ¿no? Como que redundamos en más recomendaciones parecidas a las primeras. Los ácidos ricos en ácidos omega 3 como pescados azules y frutos secos. Si en algún momento usted lee en la etiqueta elaborado con grasa vegetal, lo habitual es que sea un producto preparado con aceite de palma o aceite de coco o alguna grasa trans, ¿no? Que no son recomendables en su condición, así que evítelas. Desgrase siempre los caldos que haya preparado con huesos, ¿no? A veces me dicen, no, solo como mi sopa, ¿no? Entonces tenemos que aprender a desgrasar nuestras sopas. O que hayas cocinado con algún tipo de tocino o carne antes de tomarlos. Enfríalos y una vez que estén fríos puedes introducirlos en la nevera y eliminar esa capa de grasa que se forma en la superficie. Y pues aquí está la recomendación de selección de alimentos por rubros que muchas personas a veces nos dicen, ¿no? ¿Y qué tengo que comer y qué no tengo que comer? Pues empezamos con los grupos de los cereales. Aquellos que están permitidos todos los días, es decir, de consumo diario, son las harinas, el pan integral, los cereales integrales, la quinoa, lentejas, garbanzos, papa, arroz, mejor si es integral, galletas de chuño. Dentro de lo que es los cereales, los que hay que limitar o de consumo moderado, es decir, máximo 2 veces por semana, los fideos, los productos de pastelería, galletas preparadas con aceite vegetal. De consumo esporádico o son los desaconsejados, pues aquellos productos de pastelería como ser los croissants, las donas, las galletas o la bollería industrial que está preparada con grasas no recomendables, aquellos, ¿no?, que a veces venden en un envase bien bonito y tú quieres comprarlos y los ves tan inofensivos, pero no, están hechos con estas grasas trans. Debes rechazarlo. Mejor si te compras, como aquí mencionábamos, dentro de los cereales, unas galletas de chuño o un pan de laja, ¿no? O un pan negro. Las frutas, verduras y legumbres, pues todas están recomendadas, todas son permitidas. De consumo moderado hablamos de las aceitunas, los aguacates o las paltas. También en muchos casos a veces tienden a freír las papas fritas en aceite de oliva o de alguna otra semilla. No sé si será el caso de ustedes, pero es mejor limitar ese consumo. Los de consumo esporádico o desaconsejados pues son las papas fritas en aceites inadecuados o toda fritura. Los frutos secos, pues usted puede consumir de manera diaria las nueces, las ciruelas pasas, los albaricoques, las semillas de girasol sin sal. Las de consumo moderado están las almendras, castañas, avellanas o los maníes, máximo 2 veces por semana, un puñado. Y de consumo esporádico, pues los manís salados, aquellos que son fritos, el coco y las semillas de girasol saladas. Dentro de huevos, leches y derivados, escojamos la leche desnatada, yogur y productos elaborados con leche desnatada, solo la clara de huevo, flanes sin que incluya la preparación de huevo. Hay que limitar el consumo de huevo 2 veces por semana. El queso también tiene que ser fresco con bajo contenido graso, puede ser requesón
puede ser leche y yogur semidesnatado. Los que son desaconsejados y no se recomienda, pues la leche entera, que tenga la nata, los flanes que tengan en su preparación huevo, los quesos duros y cremosos. Las carnes, pues las carnes de consumo diario no las recomendamos, sino de consumo limitado. Hablamos de la carne de res, de cerdo, pero solo las partes magras. Esto, ojo, solo las partes magras. De consumo esporádico, pues embutidos o desaconsejados excepcionalmente, embutidos, salchichas, patés, vísceras, jamón, salchichas de pollo. Hablamos de las grasas y aceites. El que está permitido es el aceite de oliva. El de consumo limitado son los aceites de girasol, los aceites que no tengan ácidos grasos trans. Los que no están aconsejados, pues mantequillas, margarinas, manteca de cerdo, tocino, aceite de palma. Y los postres, pues los que están de manera limitada puedes consumir son aquellos hechos de manera casera, son aquellos que están preparados con leche descremada, son las frutas en almíbar, pero igual, o sea, tenemos que controlar muchísimo porque esto también nos aporta muchos azúcares. Bizcochos caseros, dulces hechos con aceite de oliva o de alguna otra semilla. Los que no son aconsejables son los chocolates y pasteles, postres con leche entera, huevo, nata y mantequilla y las tortas comerciales. Las bebidas, agua mineral o zumos naturales, infusiones. Los que tenemos que limitar pues son las bebidas y refrescos ligeros sin azúcar. Los que no son aconsejables pues son las bebidas azucaradas, las sopas de sobre o de lata, el café y té 3 veces al día, ¿no? Lo que no es aconsejable. Especies y salsas, pues de consumo limitado, la pimienta mostaza, hierbas y vinagre. Lo que no se aconseja, pues es la mayonesa, la salsa bechamel o salsas hechas con base a mantequilla, margarina, leche entera y otro tipo de grasas animales como ser huevo y o grasa de cerdo. Esta recomendación debe modificarse en caso que, además de la hipertrigliceridemia y de la hipercolesterolemia, se acompañe con diabetes, hiperuricemia, hipertensión y también el paciente esté con sobrepeso. Hay alimentos que están señalados con un asterisco. Debido a su riqueza calórica, se deben limitar en pacientes con sobrepeso y también en aquellos con hipertrigliceridemia, ¿no? Entonces, este material se queda acá. Tú puedes ver nuevamente el video, ponerle en pausa y realmente sacar la información que te interesa y de esta manera pues mejorar tu condición, tus hábitos de alimentación en esta enfermedad. Estas son nuestras referencias bibliográficas y pues para cualquier consulta o duda puedes escribir al número de celular al 732-76178. Esperamos tu comentario también aquí abajo del video. Y nos vemos en nuestra siguiente sesión, que serían las alimentación en situaciones específicas, las hiperglicemias. También hablaremos de las hiperglicemias y como darles como un pantallazo. Las hiperglicemias pues son causadas por diferentes motivos. Por ejemplo, hay personas que son diabéticas, olvidan tomar sus pastillas. Existe lo que es una mala técnica de inyección dentro de lo que es esta condición. Existen personas ya que están generando lo que es lipodistrofia. Existe un excesivo consumo de hidratos de carbono, menor actividad física de lo habitual o una infección o fármacos como ser corticoides, ¿no? Más adelante vamos a ir desarrollando este tema, alimentación en la situación específica de la hiperglicemia, y vamos a ver cuáles son aquellos factores de riesgo, también la manera de prevenir con la alimentación. Y pues te doy muchas gracias por tu atención, gracias por participar una vez más y nos vemos en nuestra siguiente sesión. Este material ha sido desarrollado gracias al apoyo del PMA.